video porque está en inglés, entonces les voy a ir mostrando. Dale. Muy bien, entonces el traje antichoque tiene 6 paneles. ¿Cómo lo colocamos? Se pone la paciente, apaguemos la luz porque no están viendo nada atrás. Se pone la paciente sobre el traje y vamos a ir ajustando el traje desde el panel número 1 en sentido desde los pies, desde los tobillos hacia arriba. Vamos a ir ajustándolo tan fuerte como sea posible. ¿Sí? No, déjalo ahí, dalo ahí. Ah, no están viendo. Listo, dale. Nos disculpan para que los compañeros que están telepresencialmente lo puedan ver. Muy bien, entonces reiniciamos. Se pone el traje debajo de la mujer. Es muy importante que la parte superior del traje quede a nivel del reborde costal y vamos a ir ajustando el traje, cada uno de los paneles, desde los tobillos hacia arriba. Muy importante que quede libre la rodilla para que la paciente pueda doblar las rodillas. Lo debemos poner lo más ajustado que sea posible. Vamos a ajustar el segmento 4, que es el que va alrededor de la pelvis, sobre el pubis de la mujer. Y el segmento 5, miren que tiene una espuma que va a permitir hacer compresión sobre el útero. Lo ajustamos con el panel número 6 y es muy importante que quede muy ajustado, pero no tanto que no le permita a la paciente respirar o que limitemos pues su respiración. Entonces le preguntamos a la paciente si está bien, si está confortable, si puede respirar. Miren que el traje puede ser colocado, si la paciente está consciente, pues por una sola persona, y el traje permite hacer maniobras como hacer el masaje uterino bimanual. El traje puede ser utilizado en pacientes de diferente peso. Aquí están haciendo el ensayo de mostrar cómo el traje puede ser aplicado a una paciente de 103 kilogramos de peso. Y también puede ser aplicado a pacientes pues de diferentes estaturas. Esta señora es un poquitico más bajita, entonces lo mismo, colocamos el traje debajo, el borde superior del traje a nivel del reborde costal y vamos a mirar si le sobra abajo. Efectivamente a este paciente le sobra el panel número 1, entonces ¿qué hacemos? El panel se dobla sobre el panel número 2 y ya vamos a hacer la aplicación del traje exactamente como hicimos la otra, desde los pies hacia arriba. Si la paciente está inconsciente, necesitamos 2 personas y la técnica que vamos a utilizar es la misma técnica que utilizamos cuando se va a hacer la cama de un paciente pues con él ahí. Volteamos el paciente hacia un lado, nos tenemos que asegurar que esa línea punteada quede al nivel de la columna y vamos a doblar el velcro para que no se pegue sobre sí mismo. Volteamos la paciente sobre la espalda, miren que la línea punteada queda exactamente sobre la espalda de la paciente. La giramos hacia el otro lado y la persona que nos está ayudando entonces recupera el panel 6 y la porción izquierda del panel 4. Nos aseguramos de que esté colocado adecuadamente. Esa espuma o el panel 5 debe estar sobre el ombligo y lo mismo, nos vamos a colocarlo hacia arriba. Muy bien, entonces el traje sirve para transportar la paciente, nos va a permitir que llegue en mejores condiciones y el traje permite tener libre la cavidad perineal para cualquier procedimiento, revisión uterina, y si la paciente se va a operar, se levanta el panel abdominal y se puede proceder a hacer la cirugía. Ya podemos parar, porque ya aquí muestran pues es que cómo se lava, es un traje que es reutilizable, no es desechable, o sea, se lava y se puede reutilizar. Los invito a que vean el video, alguno lo ha utilizado, ha estado en algún hospital donde tengan disponible traje antichoque.
Ninguno. Bueno, muchas gracias. Entonces damos 5 minuticos para las preguntas. Listo, entonces nos piden recordar cuáles son las 4T, entonces 70% trauma, perdón, 70% atonía, la segunda es trauma, tercero tejido y menos del 1% van a ser trastornos de la coagulación. Pero si les llega a la paciente después de un tiempo muy prolongado de choque, piensen que ya está coagulopática. Listo, yo pues no tenía tiempo para mostrarles el taponamiento con sonda y preservativo, pero en esa página que los invito a mirar, que es de la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología, que es glowm.com, encuentran todos los videos y todos los recursos y hay video del taponamiento y en la página de Nacer también tenemos el video del taponamiento. ¿Cómo se hace el taponamiento? Se introduce una sonda de Nelatón en un preservativo y se va a llenar con solución salina. Una vez se introduce pues en la cavidad uterina. Siempre tenemos que dejar una infusión de oxitocina porque la idea es que el útero se contraiga alrededor del preservativo. Más o menos, en promedio, se van a requerir alrededor de 500, 600 mililitros para parar el sangrado. Es muy importante que se debe hacer un taponamiento de la cavidad vaginal, pues para que el preservativo no se salga. Pero quienes no hayan conocido pues el taponamiento, los invito a que lo miren en internet, que tenemos en esa página y en la página de Nacer 2 buenos videos que les pueden ayudar. Lili. Listo. Entonces, hay una discusión muy grande porque con las guerras de Irak empezaron a promocionar y a difundir a partir de algunos estudios observacionales que las relaciones más altas entre glóbulos rojos y plasma, eran mejores y salvaban más vidas. Resulta que esos estudios tienen unos sesgos de selección y realmente no se justifica relaciones tan altas. Me refiero a poner, por ejemplo, una unidad de plasma por cada unidad de glóbulos rojos. Eso es una relación muy alta. Entonces, lo que se recomienda ahorita, más o menos, el consenso que hay, es poner 1.5 por cada 1.5 unidades de glóbulos rojos, una unidad de plasma. Por eso los protocolos de transfusión masiva tienen 6 unidades de glóbulos rojos, 4 unidades de plasma y una de plaquetas. Obviamente plaquetas por aféresis, que equivale a 5 o 6 unidades convencionales. Lili, ¿preguntas acá o qué? ¿Cómo manejamos aquí el tema? ¿O solo pueden preguntar los que están telepresencial? No, ¿alguien del público tiene alguna pregunta? ¿O pasamos al... Todo demasiado claro, demasiado oscuro. Me preocupa que no pregunte. Bueno, doctora Adriana. Bueno, mil gracias. Mucha suerte, muchos éxitos. Muchas gracias a la doctora Adriana por su conferencia. A continuación, les presento a la doctora Juliana Tamayo. Ella nos va a hacer una presentación acerca del tema de ruptura prematura de membranas. Bienvenida, doctora. Pasamos con la barra espaciadora. Yo tengo varios hipervínculos. Pero de... Dentro de la presentación, no. Dentro de la presentación. ¿Pero hipervínculos de animación o No, para no, enviar para a... la presentación. Okay. Algunos van a funcionar. No, me diga, porque entonces me desordena la... Perdón. Esperemos que la mayoría... Ah, caramba. Pues si le explica la barra espaciadora, avanzamos. Para regresar, veamos de acá. Ok. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de ruptura prematura de membranas el día de hoy.
¿Por qué es importante hablar de ruptura prematura de membranas? Porque el parto pretérmino en el mundo da cuenta de alrededor del 11 a 12% de todos los nacimientos y la prematuridad genera gran morbilidad y mortalidad perinatal. La ruptura prematura de membranas es la responsable de alrededor del 3% de los embarazos pretérmino en Estados Unidos, generando gran morbilidad y mortalidad. La ruptura prematura de membranas ocurre en un 8% de los embarazos a término, en un 3% de los embarazos pretérmino y en un 1% de los embarazos previables. Ya en un momentico hablamos de las definiciones de la edad gestacional de estos términos. En cuanto al enfoque, la evaluación y el tratamiento de la ruptura prematura de membranas, todavía hay controversias. Hay controversias y la principal está con respecto al manejo según la edad gestacional. Muy bien, entonces todos tenemos muy claro que la ruptura prematura de membranas es aquella que ocurre antes del inicio del trabajo de parto. Te tengo esas 37 semanas ahí porque a partir de esa edad gestacional la definimos como pretérmino si ocurre antes o como de término si ocurre después. Y el manejo, como ya les había dicho, depende en gran medida de la edad gestacional a la cual ocurre la ruptura de membranas. Cuando hacemos el diagnóstico de ruptura de membranas o cómo hacemos el diagnóstico de ruptura de membranas, la gran mayoría de los diagnósticos los vamos a hacer por clínica. Cuando la señora consulta por los síntomas típicos, que es salida abundante de líquido claro por la vagina con un olor sui generis. Esa historia clínica la corroboramos cuando hacemos un examen físico y el examen físico inicial debe incluir una especuloscopia en la cual veamos salida de líquido a través del orificio cervical externo. La idea es hacer una especuloscopia antes de hacer un tacto vaginal, especialmente en los embarazos pretérmino, porque el tacto vaginal puede disminuir el tiempo de latencia, que es el tiempo que ocurre entre la ruptura y el parto, y cuando es un embarazo pretérmino, una de las características o una de las condiciones que queremos es que ese tiempo de latencia sea prolongado, porque cuanto mayor sea la edad gestacional, menor morbilidad por prematurez va a tener ese efecto. Si aún quedamos con dudas, cuando tenemos una historia clínica y un examen físico que no nos corrobora nuestra impresión diagnóstica, podemos tener ayuda de otras ayudas, podemos echar mano a otras ayudas. Una de esas es el test de nitracina o la arborización, que son dos cosas diferentes. El test de nitracina es un test que mide el pH en los fluidos vaginales. El líquido amniótico tiene un pH alcalino, más o menos entre 6,8 y 7,3, y los fluidos vaginales tienen un pH ácido de 4,5 más o menos. Entonces, que el pH sea alcalino en la secreción de fluidos vaginales nos puede llevar a pensar que el fluido que tiene ahí es líquido amniótico. Eso puede tener falsos positivos y falsos negativos. Puede tener falsos positivos, por ejemplo, cuando hay sangre o semen, falsos negativos, perdón, y falsos positivos, perdónenme, falsos negativos cuando hay sangre y semen, y falsos positivos si la ruptura es intermitente o no tenemos cantidad suficiente de la muestra. La arborización consiste en tomar una muestra del líquido del fondo de saco posterior, expandirlo en un portaobjetos y mirarlo al microscopio. Digamos que les estoy hablando de pruebas arcaicas. Esto, si alguno me alza la mano y me dice que lo ha visto, pues le digo que sería el primero. Yo soy obstetra y nunca he utilizado estas pruebas. La arborización entonces es mirar al microscopio y el patrón al microscopio es muy delgado cuando es líquido amniótico o es grueso cuando es moco cervical. Las fotos están en los libros, pero digamos que esto ya casi no se usa. En cambio, lo que sí se usa actualmente son pruebas rápidas que determinan, disculpen un segundo, que determinan proteínas que son más abundantes en el líquido amniótico que en las secreciones vaginales. Existen dos principalmente, el AmnioSure y
el Proamnio, el otro que no me acuerdo muy bien el nombre del kit comercial. En todo caso, el uno mide factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y la otra mide alfa microglobulina. Estas proteínas se encuentran con mucha mayor cantidad en el líquido amniótico que en los fluidos vaginales. Y en los estudios observacionales y retrospectivos con los cuales han hecho metaanálisis han demostrado sensibilidades por encima del 95% y especificidades por encima del 89%. Digamos que esta hoy pasa a ser el gold estándar para el diagnóstico de ruptura de membranas. Antes lo era la amniinfusión con índigo carmín, que es una prueba invasiva y que consiste en hacer una inyección a través de la pared abdominal de 1 mililitro de índigo carmín diluido en 10 mililitros de solución salina, introducir un tampón en la vagina de la mujer y retirarlo en 2 horas. Si ese tampón está teñido de azul, significa que la señora tiene ruptura de membranas. Habría que tener en ese momento cuidado que no tuviera contaminación con la orina, porque el índigo carmín también se excreta por la orina y podría dar un falso positivo. Hoy en Estados Unidos y en el mundo en general no se consigue el índigo carmín, entonces cuando comparado con el índigo carmín nos damos cuenta que las pruebas rápidas tienen una sensibilidad y una especificidad tan alta, pasan a ser las pruebas rápidas hoy el gold estándar para el diagnóstico de la ruptura de membranas. Pongo allí la ecografía, aunque no es un método diagnóstico, eso les tiene que quedar muy claro. Uno no pide una ecografía para hacer diagnóstico de ruptura de membranas. Porque una mujer con ruptura prematura de membranas puede tener un índice de líquido amniótico normal. Y uno quedarse en las mismas. ¿Será que sí tiene o será que no tiene una ruptura de membranas? De todas maneras, si uno dentro del protocolo del manejo de esta paciente solicita una ecografía y el índice de líquido amniótico está disminuido, le corrobora, le aumenta la sospecha diagnóstica de que esta señora en realidad haya tenido una ruptura de membranas. Entonces, por eso les tacho la ecografía, que no es un método diagnóstico para la ruptura prematura de membranas. Listo, hacemos el diagnóstico de ruptura de membranas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es calcular la edad gestacional, porque esta es la tercera vez que se los digo, el manejo de la ruptura de membranas depende de la edad gestacional a la cual ocurre. ¿Cómo calculamos la edad gestacional? Con el método más confiable que tengamos. Si tenemos una ecografía de primer trimestre y esta no difiere de más de 5 a 7 días de la fecha de última menstruación, podemos usar cualquiera de las dos. Si tenemos una ecografía de segundo trimestre y esa ecografía no difiere en más de 10 a 14 días con la fecha de última menstruación, usamos fecha de última menstruación. Si no, pues con lo que tengamos más confiable. Usualmente, la mayoría de las pacientes van a tener una ecografía de primer trimestre y eso es suficiente para hacer un cálculo de la edad gestacional. Lo segundo que tenemos que hacer es determinar la presentación fetal. Esto para el manejo obstétrico posterior y para definir vía del parto más adelante. ¿Cómo evaluamos la presentación fetal? Clínicamente, maniobras de Leopold. Lo podemos evaluar mirando la ecografía más reciente que tenga la señora, qué presentación tenía en ese momento. Y podemos pedir también una ecografía para evaluar, no solo, entre otras cosas, la presentación fetal. Lo siguiente que hay que hacer es evaluar el bienestar fetal. ¿Cómo se evalúa el bienestar fetal? Básicamente con monitoreo fetal o con perfil biofísico. Y hay que descartar en la madre y en el feto la presencia de infección o de una abrupción de placenta. Habría que buscar en la madre marcadores clínicos de infección como taquicardia, fiebre, líquido amniótico que huela feo, o dolor a la palpación uterina. Eso hace diagnóstico de una coriamionitis clínica y es una indicación de una terminación del embarazo sin importar la edad gestacional. Lo mismo, mirar la posibilidad de una abrupción de placenta y acuérdense que la abrupción de placenta también es un diagnóstico clínico que está dado por aumento del tono uterino y por sangrado vaginal. Les mencionaba ahorita que el manejo depende de la edad gestacional. Consideramos que una ruptura prematura de membranas periviable es aquella que ocurre antes de las 23 semanas más 6 días.
Una ruptura prematura de membranas pretérmino es la que ocurre entre las 24 y las 33 semanas más 6 días. Un pretérmino tardío entre las 34 y las 36 más 6. Y una ruptura prematura de membrana de término, la que ocurre a las 37 o más allá de las 37 semanas. En términos de conducta, toda ruptura de membranas por encima de las 34 semanas la manejamos igual que si fuera de término. Sobre esto vamos a hablar un poquito más adelante porque hay controversias al respecto, pero en términos generales, una ruptura prematura de membranas por encima de las 34 semanas la manejamos como si fuera de término y es usualmente con la terminación del embarazo. Entonces, ¿cómo vamos a manejar una ruptura de membranas en un embarazo periviable? Probablemente esto es lo que lleve a la decisión más compleja y que genera desafíos éticos. ¿Por qué? Porque es el nacimiento que ocurre antes de las 23 semanas, tiene un alto índice de mortalidad. Casi el 100% de los nacimientos antes de 23 semanas es igual a la muerte del neonato. Y de aquellos que sobreviven, el 94-95% queda con morbilidad, el 98 al 100% queda con morbilidad severa. Morbilidad severa por parálisis cerebral, por ceguera, por alteraciones visuales y auditivas. Entonces, esto es una decisión que se tiene que tomar en conjunto con la familia e idealmente con especialistas en medicina materno-fetal. Es reciente, salió el año pasado, una posición del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal con respecto al manejo del embarazo periviable. Y entre las recomendaciones que dan es que al hablar con la familia hay que mostrarles o hacerles entender este par de gráficas que les voy a mostrar. La sobrevida es mayor cuanto mayor sea la edad gestacional que alcance el feto. Es así que a las 23 semanas la sobrevida está entre el 23 y el 27%, que sube al 49 al 59% cuando el nacimiento ocurre a las 24 semanas, y entre el 67 y el 76% sobreviven cuando el nacimiento ocurre a las 25 semanas. Esto es solamente sobrevida y a los 18 meses del alta. Miren lo que es la discapacidad moderada a severa. La discapacidad moderada a severa, cuando el nacimiento ocurre entre las 22 semanas y 0 días, y las 22 semanas más 6 días, está entre el 30 y el 100%. Va bajando, y eso es lo llamativo de esta gráfica, es en la medida en la que la edad gestacional aumenta. Cuando el nacimiento ocurre por encima de las 25 semanas, la discapacidad está entre el 15 y el 25%. O sea, lo que hay que explicarle a la señora es que cuanto más tiempo pase, mejor para la sobrevida y mejor para disminuir la posibilidad de secuelas. Entonces, ¿uno qué hace con una señora que rompió membranas antes de 24 semanas? Le muestra estas evidencias y le ayuda a tomar la mejor decisión posible. ¿Cuál? De nuevo, es un desafío que tiene tintes éticos grandes. Si la familia decide continuar el embarazo, en general, esas pacientes no se hospitalizan, esas pacientes no se les administra tocolíticos, corticosteroides ni sulfato de magnesio en el momento de la ruptura. Sin embargo, sí se les toma cultivo rectovaginal para estreptococo del grupo B y si alcanzan una edad gestacional viable, cuando alcancen una edad gestacional que está en el límite de la viabilidad, ahí sí se hospitalizan y si comienza trabajo de parto, se le debe iniciar profilaxis para estreptococo del grupo B si el cultivo rectovaginal que se tomó al principio del cuadro, cuando presentó la ruptura, fue positivo. Resulta que de las cosas nuevas del último boletín de la COG con respecto a la ruptura prematura de membranas es
que nos dice a los clínicos que podemos considerar el uso de tocolíticos a partir de las 23 semanas. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando vieron obstetricia que decían que el uso de, perdón, no les decía tocolíticos, de corticosteroides, que el uso de corticosteroides estaba indicado entre las 24 y las 34 semanas. Entonces eso es de lo novedoso. ACOG dice, considere el uso de corticosteroides desde las 23 semanas. Y ahí es cuando esto se hace un poquito difícil, porque resulta que las 23 semanas son como un limbo, porque antes de las 23 semanas es muy poco probable que sobreviva. Y por encima de las 24 semanas, digamos que la sobrevida es mayor y ya alcanzó el límite de la viabilidad. Entonces ya hacemos todo hacemos todo como si fuera una ruptura prematura de membranas pretérmino que vamos a tener. Entonces, dice, aquí les señalo pues como las recomendaciones con respecto al embarazo periviable que da la ACOG y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal el año pasado. Usted, a las 23 semanas, considere el uso de corticosteroides. Y si tiene ruptura prematura de membranas en un embarazo periviable, puede considerar el uso de antibióticos para prolongar el tiempo de latencia. Esto debe quedar claro con la familia. Usted puede administrar el curso de corticosteroides y con eso le va a aumentar la sobrevida, pero no le va a disminuir morbilidad. Entonces, eso a las familias les tiene que quedar muy claro. Usted va a tener un neonato vivo, pero con altísima probabilidad va a tener un neonato con morbilidad. Y los antibióticos para el manejo expectante en la ruptura de membranas pretérmino periviable se pueden considerar desde la semana 20. Hemos terminado básicamente con la ruptura de membranas periviable. Ahora vamos a hablar de la ruptura de membranas que ocurre entre las 24 y las 33 más 6 semanas. Esta es la ruptura de membranas pretérmino. ¿En qué consiste el manejo? Son básicamente estas 6 cosas que les tengo mencionadas aquí. Manejo expectante, uso de esteroides antenatales, tocolíticos, antibióticos para prolongar el tiempo de latencia, profilaxis para estreptococo del grupo B y sulfato de magnesio para prevenir parálisis cerebral al momento del parto. Y aquí es donde a mí se me desordena la presentación, porque no me funcionan los hipervínculos. Entonces esto va a quedar, vamos y volvemos, listo. Entonces, ¿en qué consiste el manejo expectante? El manejo expectante consiste en hospitalizar la paciente y hacerle una evaluación periódica para descartar signos de infección o alteraciones del bienestar fetal, para descartar que ocurra una abrupción de placenta o una compresión del cordón. Cada cuánto es una evaluación periódica, no hay un tiempo determinado. Sin embargo, en el protocolo del Hospital Universitario de San Vicente Fundación, por ejemplo, se intercalan las pruebas. El día 1 se hace bienestar materno y fetal, el día 2 se hace solamente evaluación del bienestar fetal, el día 3 solamente evaluación del bienestar materno y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta, y aquí es importante, que en este caso predomina o es más importante la evaluación clínica, sobre todo para el diagnóstico de infección, que los lactantes de fase aguda. Recuerden que las mujeres en embarazo usualmente tienen leucocitosis y una desviación hacia la izquierda del hemograma, entonces eso nos hace perder un poquito. Entonces, los signos clínicos son sobre todo taquicardia materna y fetal y cambios en las características del líquido amniótico. Y el bienestar fetal básicamente es perfil biofísico y monitoreo fetal. Administrar esteroides antenatales, se administra un ciclo, las dosis son las mismas, las dosis son usuales, betametasona, hexametasona, y
En revisiones de Cochrane, en metaanálisis, queda absolutamente claro que el uso de esteroides antenatales reduce muerte neonatal, reduce síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular y enterocolitis necrosante. No incrementan el riesgo de infección materna o neonatal y, no les digo, que aquí es donde... Y aquí es la recomendación, les extraigo claramente la recomendación que hace ACOG en ese boletín de 2015 acerca de ruptura de membranas, y dice que un ciclo único de corticosteroides se recomienda para las mujeres en embarazo entre las 24 y las 34 semanas de gestación, y que se podría considerar para aquellas mujeres con embarazos tan tempranos como 23 semanas que están en riesgo de un parto pretérmino. Esta sería la paciente con ruptura de membranas, o sea que podríamos llegar a considerar el uso de esteroides antenatales desde la semana 23. Los antibióticos. Resulta que hay una revisión de Cochrane de 2013 que incluyó 22 estudios con 4.000 mujeres, donde la conclusión fue que la administración de antibióticos de rutina en mujeres con ruptura prematura de membranas pretérmino se asocia con una prolongación del embarazo y con una disminución de la morbilidad neonatal a corto plazo, pero no produce disminución en la mortalidad perinatal. Sin embargo, el razonamiento para dar antibióticos, aunque no disminuya mortalidad, es que al disminuir morbilidad y las morbilidades ser tan graves, es suficiente indicación para darlos. El principal estudio que aporta pacientes a esta revisión de Cochrane es un estudio del 2001, el Oracle, más de uno lo debe haber escuchado mencionar, y ese estudio tiene seguimiento de los hijos de esa corte de mujeres a 7 años, donde se ve que no tienen complicaciones derivadas del uso de antibióticos en esa etapa. Aquí les muestro, no hubo diferencia ni en la muerte perinatal ni en la tasa de cesáreas. Miren que esos intervalos de confianza pasan por el 1, ¿cierto? Pero sí produjo disminución de la corioamionitis, disminución de la infección neonatal y lo que nos interesa mucho en la ruptura prematura de membranas pretérmino, que es la prolongación del tiempo de latencia. Prolongó tiempo de latencia por 48 horas e incluso por 7 días. Resulta que el metaanálisis es incapaz de determinar cuál es el mejor régimen antibiótico para administrar, como en este caso, para prolongar el tiempo de latencia. Lo que sí deja claro es que está contraindicado el uso de amoxicilina clavulanato, porque esa combinación de antibióticos aumentó la tasa de enterocolitis necrosante en los recién nacidos. Este régimen que les voy a decir, básicamente es activo contra patógenos pélvicos y micoplasmas, que son los principales causantes de infección neonatal y de corioamionitis en la madre. Se recomienda ampicilina 2 gramos IV cada 6 horas por 48 horas y eritromicina 250 miligramos IV cada 6 horas por 48 horas. Son 48 horas de tratamiento antibiótico venoso y luego se cambia por 5 días de tratamiento oral para completar 7 días. El tratamiento oral es amoxicilina 250 miligramos cada 8 horas por 5 días y eritromicina 333 miligramos base cada 8 horas por 5 días. En la paciente alérgica a la penicilina, si la alergia es con baja probabilidad de anafilaxis, se puede dar cefazolina seguido de cefalexina, cefazolina venosa seguido de cefalexina oral. Y si la probabilidad de anafilaxis es alta, la combinación sería clindamicina y gentamicina. De este régimen sugerido es de resaltar que la ampicilina es efectiva como profilaxis para estreptococo del grupo B en caso de que la paciente inicie trabajo de parto mientras recibe este régimen de antibióticos. Esta presentación iba y venía en una dirección, así que hasta ahora hemos mencionado esteroides,
Antibiótico, manejo expectante, esteroides, antibióticos. Hablemos de la profilaxis para estreptococo del grupo B. La profilaxis para estreptococo del grupo B se usa en el momento del parto si el cultivo es positivo o si la paciente no alcanzó a tener los resultados, uno no alcanza a tener los resultados en la mano cuando la paciente ingresa en trabajo de parto. No se administra profilaxis si tiene un cultivo rectovaginal negativo menor de 5 semanas. Y esto es importante porque si al momento de que la señora hace ruptura de membranas, ustedes le toman un cultivo rectovaginal y es negativo, pero ella alcanzó un tiempo de latencia mayor a 5 semanas, o se le repite el cultivo o se le da profilaxis. ¿Listo? Porque la colonización rectovaginal por estreptococo del grupo B es intermitente. Si la paciente termina los antibióticos de los que habíamos venido hablando para prolongar tiempo de latencia y el cultivo es positivo, al momento de que inicie trabajo de parto hay que darle profilaxis, aunque le hayamos dado ampicilina en ese régimen inicial que era efectivo para estreptococo del grupo B. ¿Listo? Entonces, uno obtiene, este es digamos que el algoritmo para el manejo de la profilaxis para estreptococo del grupo B. Uno obtiene una muestra rectovaginal para el cultivo y le comienza los antibióticos para prolongar tiempo de latencia. La paciente entra en trabajo de parto. Si la paciente entra en trabajo de parto, usted le continúa esos mismos antibióticos porque la ampicilina es efectiva como profilaxis para estreptococo del grupo B. Si la señora no entra en trabajo de parto, igual usted le continúa los antibióticos para prolongar tiempo de latencia, o si el cultivo le sale en el curso de las siguientes 48 horas y es negativo, puede suspender la ampicilina. Cuando llegan los resultados para estreptococo del grupo B, son positivos, hay que darle profilaxis. Son negativos, no requiere profilaxis, a menos que tenga 35 a 37 semanas, que es cuando está indicado repetir el cultivo o hacer el cultivo en cualquier paciente embarazada, o si alcanza las 35 a las 37 semanas y no ha tenido el parto. Cuando hablamos de los tocolíticos en ruptura de membranas, digamos que el uso es controversial. No es tan claro el beneficio de usar tocolíticos como el beneficio de usar los esteroides. Depende de cada práctica, de cada centro. Hay un metaanálisis de Cochrane de 2014 que incluye 8 estudios, 408 mujeres, y la intervención que evalúan es un tocolítico versus otro tocolítico, un tocolítico versus placebo o un tocolítico versus nada. Esos fueron los criterios de inclusión para este metaanálisis. Y concluye que el uso de tocolíticos en ruptura de membranas no disminuye la mortalidad perinatal. Sí ayudan a prolongar el tiempo de latencia, sí disminuye los nacimientos entre las primeras 48 horas, pero incrementa el riesgo de corioamionitis e incrementa los neonatos con necesidad de ventilación y con Apgar menor de 7 a los 5 minutos. Entonces, ayuda a prolongar tiempo de latencia, pero como la infección muchas veces es causa y consecuencia de la ruptura de membranas, al prolongar el tiempo de latencia con una infección subclínica, aumenta el riesgo de infección en estas pacientes. Entonces, según este metaanálisis de Cochrane, la evidencia es insuficiente para recomendar el uso de tocolíticos en ruptura de membranas. Sin embargo, es muy importante resaltar que en la mayoría de esos estudios que sirvieron de base para la construcción de este metaanálisis no se usaron ni esteroides ni antibióticos que hoy se consideran parte del manejo estándar de una paciente con ruptura prematura de membranas. La otra cosa es que si la paciente tiene una ruptura prematura de membranas pretérmino y está en un trabajo de parto activo, no son útiles, son de hecho inútiles y no se recomiendan como una tocolisis terapéutica, es la recomendación. Entonces no hay evidencia suficiente para recomendarlos, sin embargo en muchas partes los usamos porque los resultados de ese metaanálisis no estaban acorde como a la práctica que tenemos actual, donde usamos antibióticos y, el uso de tocolíticos, cuando hicieron ese metaanálisis, con los estudios que hicieron ese metaanálisis, no usaban antibióticos
y corticosteroides que hoy son parte de la práctica normal. Entonces, como prolongar tiempo de latencia es tan importante en la ruptura prematura de membranas y tenemos antibióticos y corticosteroides que disminuyen morbilidad y disminuyen infección, en algunos casos sí los usamos. Y en cuanto al sulfato de magnesio, hay estudios relativamente recientes que demuestran que la administración de sulfato de magnesio a la madre disminuye la incidencia de parálisis cerebral en los hijos. Entonces, el sulfato de magnesio en este caso se usaría como neuroprotección y no como un tocolítico. Los protocolos de uso de sulfato de magnesio hablan que está recomendado hasta las 32 semanas y una paciente que tenga hasta 8 centímetros de dilatación. Luego de 8 centímetros de dilatación no disminuyen la incidencia de parálisis cerebral en el hijo. Se pueden usar en el parto pretérmino, sea secundario a ruptura prematura de membranas o en un parto pretérmino espontáneo. Es decir, el sulfato de magnesio es útil para neuroprotección en el parto pretérmino normal, pues sin ruptura también. No se recomienda el uso en el segundo estadio del trabajo de parto o si ese parto se prevé que será en menos de 2 horas. Ese es el raciocinio de por qué no lo usamos por encima de 8 centímetros de dilatación. Y los esquemas que se han usado en los diferentes estudios que reportaron beneficio son los mismos esquemas que usamos para la prevención de las convulsiones en las pacientes con preeclampsia. Una dosis de carga de 4 a 6 gramos y luego 1 a 2 gramos por hora por 12 a 24 horas. Si en 12 a 24 horas no ha ocurrido el parto, se suspenden y cuando la paciente ingrese en un verdadero trabajo de parto, se vuelve a montar, a menos que la señora tenga más de 32 semanas, en cuyo caso no tiene indicación. No, espérese que todavía no son las gracias. Porque entonces básicamente hemos terminado el protocolo de manejo de la ruptura prematura de membranas de pretérmino, ¿cierto? ¿Alguien me ayuda a volver a poner esto grande? Porque esto no a mí me puso. Dale. Espérate. Yo solo pude. Y en el manejo de la ruptura de membrana, ya, gracias. Y en el manejo de ruptura mayor o igual a 34 semanas, acuérdense esa diapositiva, el que tiene más de 34 semanas es igual a si fuera de término. Todos tienen muy claro que la señora que tiene una ruptura prematura de membranas de término es igual a terminar el embarazo, ¿cierto? Digamos que es similar al manejo con la ruptura mayor o igual a 34 semanas. En general, la recomendación es terminar el embarazo, pero hay 2 estudios recientes que evalúan el manejo expectante de la ruptura de membranas por encima de las 34 semanas. Y dice que no disminuye la mortalidad perinatal, pero se aumenta la corioamionitis en la madre. Entonces, en algunos lugares se está haciendo manejo expectante de la ruptura de membranas por encima de las 34 semanas, teniendo en cuenta que no disminuye mortalidad, pero puede llegar a disminuir morbilidad, pero sí, por el contrario, incrementa el riesgo de la infección en la madre. Acuérdense que esto de la ruptura de membranas y el manejo expectante es poner en la balanza, por un lado, el aumento de la edad gestacional y la disminución de los riesgos de la prematuridad, y por el otro, el riesgo de infección de la madre. De cierta manera, alcanzar las 34 semanas es como el punto de equilibrio entre el riesgo de infección y los riesgos de la prematurez. En cuanto al manejo de la vía del parto, básicamente es según indicación obstétrica. De ahí a que al momento de la ruptura, una de las cosas que tenemos que hacer es evaluar la presentación fetal, de tal manera que si tiene una presentación fetal diferente
acefálica, no se va a tener un parto vaginal. Si tiene una presentación cefálica y ninguna contraindicación para un parto vaginal, la vía ideal es el parto vaginal, tanto que hay estudios que evalúan el uso de prostaglandinas, misoprostol y inoprostona, para la maduración cervical en las mujeres con ruptura de membranas y está validado. Se puede usar misoprostol en dosis de 25 a 50 microgramos sublinguales o incluso vaginales para la inducción del parto en mujeres con ruptura prematura de membranas. Y profilaxis para estreptococo del grupo B si tiene indicación. ¿Cuál es la indicación? Cultivo rectovaginal positivo que tomamos al momento del parto, al momento de la ruptura de membranas. Pero también tiene indicación de cultivo si no conocemos el estado del cultivo rectovaginal. Es decir, la señora tiene 36 semanas, debió haberse hecho un cultivo rectovaginal a las 35 semanas que se le ordenó el control prenatal y no lo tenía. Tenemos desconocimiento del estadio de portadora de colonizado no de estreptococo del grupo B y ahí la vamos a inducir el parto, requiere profilaxis para estreptococo del grupo B. ¿Por qué? Porque la profilaxis para estreptococo del grupo B está basada en factores de riesgo y esos son tener fiebre en el intraparto, sea de término o pretérmino, tener una ruptura prematura de membranas y trabajo de parto, entonces aquí tendría indicación, tener un hijo previo, sea de término o pretérmino, un hijo previo con antecedente de infección por estreptococo del grupo B, haber tenido en el embarazo una bacteriuria asintomática o una infección urinaria por estreptococo del grupo B, aunque se haya tratado y después haya tenido un cultivo negativo. Es decir, cualquier señora en el embarazo tuvo una infección urinaria o una bacteriuria asintomática por estreptococo del grupo B, así haya sido en el primer trimestre. Usted lo trata, le da el urocultivo negativo, igual al momento del parto va a requerir profilaxis para el estreptococo del grupo B, porque uno asume que la colonización de esa señora es tan grande que le alcanzó a producir una infección urinaria. Y, a ver, un hijo anterior, fiebre en el intraparto, ruptura prematura de membranas mayor de 18 horas. Ya, esas son como las indicaciones para la profilaxis por estreptococo del grupo B. Y ahora sí el gracias, porque eso era todo lo que tenía para contarles. ¿Alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta del auditorio, le pasamos el micrófono. Buenas tardes. Doctora, si ya sabemos que esa paciente va a ir a cesárea, ¿se justifica hacerle la profilaxis de estreptococo? En general no, igual eso aplica para la paciente del control prenatal normal, incluso aunque tenga un embarazo de término no requiere profilaxis, si va a terminar por cesárea no requiere profilaxis al momento del parto, porque se asume que la colonización o la infección neonatal ocurre cuando pasa a través del canal vaginal que está contaminado por estreptococo del grupo B. Eso aplica, por ejemplo, si usted tiene una paciente en el control prenatal a las 39 semanas, le va a terminar el embarazo y tuvo un cultivo positivo, no requiere profilaxis cuando uno le vaya a hacer la cesárea. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Por eso les decía, si la paciente es alérgica a la penicilina, se le pone cefazolina y bajo riesgo de anafilaxis, cefazolina y cefalexina, cefazolina IV y cefalexina oral. Y si tiene alto riesgo de anafilaxis es clindamicina y gentamicina. Sí, sí.
Vamos a mirar algunas preguntas que hay en el chat, de pronto que se hayan repetido, que no hayan quedado claras o que justifique volver a insistir, ¿cierto? Si es que de pronto no hay claridad, en vista pues de que todavía estamos bien de tiempo. ¿Alguna de esas que te parezca como por enfatizar algo? Bueno, preguntan que cuál es la vía de elección para el parto de prematuros. Eso es todo un seminario de residencia. En general, grande, por debajo de 1500 gramos es por cesárea. Por encima de 1500 uno podría intentar, y un feto encefálica se podría intentar un parto vaginal. Preguntan también que cuánto tiempo exacto se dan los antibióticos. Dice que está aprobado el uso de antibióticos desde la semana 20, y entonces ¿cómo hace? No es que uno le va a dar desde la semana 20 hasta que tenga el término o hasta que tenga 34 semanas, sino que se dan los 7 días, solo que usted está autorizado para iniciar esos antibióticos para tiempo de latencia desde la semana 20. Dice, los esquemas de antibióticos para prolongar la latencia son ampicilina o eritro, son los dos. Se da ampicilina y eritromicina. Ampicilina intravenosa y eritromicina intravenosa, y luego se da vía oral hasta completar los 7 días. Esto yo pensé que era muy claro. Si la paciente tiene ruptura prematura de membranas antes de la semana 23, le explico los riesgos a la madre y decide no continuar el embarazo, ¿qué hay que hacer? Inducir el parto. Normalmente, como usted quiera, a las 23 semanas ya hay receptores de oxitocina. Usted podría poner oxitocina, o también puede poner misoprostol. Para los primeros niveles, básicamente remitirla, y puede remitirse, si no está infectada, a un segundo nivel, que allí se le termina el embarazo. Yo pienso que ya el resto de preguntas del chat quedaron resueltas. Muchas gracias, doctora Juliana. Les pido el favor a los participantes del chat que dejen las preguntas para el final y pongan atención a los expositores, porque a veces hacen preguntas que de pronto el expositor no ha dicho y la va a decir más adelante en su conferencia. Entonces, más bien dejen las preguntas para el final si el expositor no las dijo. Invito al doctor Jesús Velázquez, profesor de la universidad, ginecostetra, especialista en cuidado crítico de la gestante. Nos acompaña entonces con la charla acerca de sepsis y embarazo. Bienvenido, doctor. Para regresar, subimos. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Entonces vamos a tratar este tema de sepsis en embarazo, que ya lo hemos venido tocando en los últimos años, y hay unos aspectos relevantes que yo consideré pertinentes tratar, pero lo voy a tratar en la parte de casos clínicos si tenemos tiempo, y son algunos aspectos claves de todo esto que hay de Zika, dengue y chikungunya. Pero vamos a empezar con lo que de pronto es más frecuente y más común. Este es un caso, una paciente, caso de la vida real.
Es una primigestante de 26 más 5 semanas que consultó a las 9 de la mañana por disuria, tenemo vesical de una semana de evolución. Se acompaña de dolor en fosa renal derecha, escalofríos, fiebre subjetiva, sensación de contracciones uterinas y dolor en hipogastrio. Al examen físico, una talla de 1,60, pesa 64 kilos, estaba hidratada, tenía una presión de 110/70, un pulso de 120 por minuto, la temperatura 37,8, útero grávido, sin actividad uterina, una fetocardia de 170, la puñopercusión del lado derecho era positiva, al tacto vaginal un cuello intermedio blando, cerrado, leucorrea en abundante cantidad. Esta paciente consultó en una institución de segundo o tercer nivel y estas fueron las órdenes cuando consultó por urgencias. Una ecografía, una cervicometría, hemograma, PCR y citoquímico de orina. Entonces, ahí sentaditos vayan respondiendo ustedes qué hubieran hecho de diferente. Y eso lo vamos a retomar al final. Entonces, para continuar hablando de este tema de sepsis en embarazo, hay que tener unas definiciones clásicas para tener como una diferenciación en la terminología, porque muchas veces confundimos términos como sepsis, infección, bacteremia. Entonces vamos a llamar infección, es básicamente un fenómeno microbiano, presencia de gérmenes en un lugar donde normalmente no debería haber estos. Vamos a hablar de bacteremia cuando ya se logra aislar esos gérmenes en la sangre y aparece lo que se llama el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tradicionalmente, esto fue modificado hace 2 años. Tradicionalmente el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se definía como la presencia de 2 de estos criterios que aparecen ahí en la pantalla, o una temperatura mayor de 38 o menor de 36, una frecuencia cardíaca mayor de 90 por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 20 o una presión arterial de CO2 menor de 32, leucocitos mayores de 12.000 o menores de 4.000 o más de 10% de formas inmaduras. Entonces vuelvo y repito, tradicionalmente se llama manejando, necesitábamos 2 de estos criterios para decir que un paciente tenía un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué pasa con el embarazo? Ha sido controversial definir estos puntos de corte. En cuanto a la frecuencia cardíaca, sí, algunos dicen que hasta 100, pero publicaciones más recientes sugieren un punto de corte para definir CIRS en el embarazo, un pulso de 110, ¿sí? Y lo de los leucocitos, pues yo personalmente sugiero todavía punto de corte de 12.000, porque el punto de corte de 15.000 solamente ha sido para homogeneizar algunas publicaciones muy puntuales. Entonces es prudente seguir considerando lo de 12.000. Entonces, ¿a qué vamos a definir? Acá vamos a llamar sepsis. Sepsis lo vamos a definir cuando tenemos sospecha, y aquí la palabra sospecha es muy importante, ¿sí? Con solo sospechar un sitio de origen de infección, más la presencia de uno de esos criterios que les acabo de mencionar, ya estamos autorizados para decir que una paciente tiene sepsis. Y aquí vamos a llamar sepsis severa. O sea, todo esto es un continuo fisiopatológico. Primero está la infección, la bacteremia, sepsis severa, choque séptico. La sepsis severa es cuando ya hay evidencia de disfunción de órgano, pero clínicamente, ¿cómo la podemos diferenciar? Es la paciente hipotensa, ¿sí?, que mejora la presión arterial después de que le suministró un bolo de líquidos endovenosos. Si esa paciente no mejora la presión arterial después de un bolo de líquidos, que ahora en el intermedio les voy a hablar qué tanto líquido, decimos que esa paciente tiene un choque séptico. Y hay unas definiciones que conjugan el choque séptico como esas que les presento ahí: una disminución de la presión arterial sistólica por debajo de 90, o una reducción, y esto es importante, de 40 milímetros de mercurio con respecto a una presión arterial basal. Además, pues, de variables de disfunción orgánica. Pero el choque, más que
valores aislados de presión arterial, hay que siempre evidenciar hipoperfusión. En últimas, eso es el choque, una inadecuada entrega de oxígeno o un inadecuado consumo del mismo. Entonces, siempre que tenemos o nos enfrentamos a un paciente con sepsis, hay que evidenciar de alguna forma ese estado de inadecuada perfusión tisular u oxigenación, y ahí es donde cobra relevancia la medición de los niveles de lactato o ácido láctico. Entonces, vuelvo y repito, sepsis es la presencia de un solo criterio de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, más la sospecha o certeza de que hay un foco infeccioso. Y ahora en los casos clínicos vamos a resolver estas inquietudes. Entonces, en el año 2013 intentan redefinir lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Hay quienes sugieren que no deberíamos continuar hablando de este término, pero desde el punto de vista personal considero que tiene un valor pedagógico a la hora de transmitir todo este conocimiento y le doy la importancia a seguir hablando del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero ¿qué cambia a partir del año 2013? Que basta tan solo una de las siguientes variables que voy a mencionar, una de las siguientes, más la sospecha o certeza de un foco infeccioso, para decir que una paciente tiene sepsis. Entonces mire que la temperatura ya es de 38,3, la hipotermia menor de 36, frecuencia cardíaca mayor de 90, taquipnea, un estado mental alterado, un edema significativo o balance de líquidos positivo, una hiperglicemia mayor de 140. En la embarazada no es frecuente ver hiperglicemia en los casos de sepsis. Y quiero hacer algo puntual, comentario puntual acá en lo de la fiebre de 38,3, y lo hago ya por si se me olvida decírselos ahorita. La fiebre en la embarazada es una urgencia médica, ¿sí? Y más adelante les voy a mostrar una diapositiva. Y eso va a depender, pues va a tener mucha relevancia, tanto si es en primer trimestre o en tercer trimestre o en el momento periparto. En primer trimestre se puede asociar a defectos del tubo neural, ¿sí? Y en el tercer trimestre, en el periodo periparto, a riesgo de encefalopatía fetal, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar eso. Entonces hay que tener presente que el bebé siempre va a estar por lo menos 2 o 3 grados centígrados por encima de lo que le estamos tomando a la mamá. Es decir, que si a una mamá le encuentro 39 de temperatura, posiblemente el feto que tiene una temperatura de 42 grados centígrados. Y todos sabemos lo deleterio que es la hipertermia, ¿sí? Continuamos con estas variables inflamatorias, evidenciar hipoxemia arterial, la presencia de oliguria, el incremento de la creatinina mayor de 0.5, y el ejemplo clásico es, si yo ingreso a una paciente que tiene una creatinina al ingreso de 0.7 y unas horas después le tomo un control y ya tiene 1.2, así el laboratorio les diga que ese es normal hasta 1.2, miren que ya incrementó la creatinina mayor de 0.5, o sea, casi un 50% más, y esa paciente ya tiene riesgo de estar haciendo una falla renal. Cualquier anormalidad en la coagulación, la presencia de hilio, que es muy difícil de evaluarla en el embarazo, la presencia de trombocitopenia o hiperbilirrubinemia. Recuerden, cualquiera de estos en presencia de una sospecha o certeza de foco infeccioso. Están estas otras variables que ya se las había dicho y empieza a aparecer esto de la procalcitonina. Esto de la procalcitonina, pues ya en muchas instituciones de acá en Medellín la medimos. En el embarazo todavía no hay puntos de corte. Estamos haciendo una investigación acá en la ciudad tratando de establecer si sí tiene alguna utilidad en el embarazo. ¿Qué es lo importante de la procalcitonina? Que en teoría, cuando está elevada, nos ayuda a discriminar si ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el cual yo estoy evidenciando, es de origen bacteriano o es de un origen no bacteriano. Entonces, en teoría, la procalcitonina se eleva en las infecciones de origen no bacteriano, ¿sí? Cuando esa procalcitonina es negativa y la paciente tiene un cuadro febril o el paciente, porque esto
se ha investigado mucho en población adulta no embarazada, posiblemente estemos frente a otro origen, viral o una pancreatitis o un paciente politraumatizado también hace un CIRS con procalcitonina negativa. Entonces, este biomarcador vale la pena seguirle la pista en los próximos años. Y la otra ventaja es una ventaja teórica interesante. A diferencia de la proteína C reactiva, sí, la proteína C reactiva comienza su pico de elevación a las 48 horas de haber empezado el insulto infeccioso, por así decirlo. Es decir, que si una paciente empieza con fiebre, taquicardia, le toma una PCR y es negativa, no quiere decir que no tenga infección. Puede que esté en esa ventana de las 48 horas donde apenas esté levantando. La procalcitonina se empieza a elevar a las 6 horas, o sea, tiene esa ventaja. Acá están las otras variables hemodinámicas, la presencia de hipotensión arterial, ¿sí? Y la variable de perfusión tisular, la medición del lactato y el llenado capilar lento. Entonces, el lactato se considera elevado cuando es mayor de 1 milimol por litro, pero se empieza a asociar incremento en mortalidad cuando el lactato se eleva por encima de 4. Entonces, hoy en día no se concibe tener una paciente o un paciente con sepsis y no medirle lactato. Y ahora les voy a mostrar la aplicación de por qué medir lactato. Esto solamente resume pues ese continuo fisiopatológico que ocurre en el organismo en un paciente que va a padecer sepsis. No todos llegan hasta la disfunción y falla de órganos y ahí definitivamente median condiciones genéticas que aún desconocemos. Por eso todo lo que hablamos de las campañas de sobreviviente de la sepsis es para aplicarlos a todas las personas. Obviamente no todos los pacientes progresarán a sepsis severa o a choque séptico, pero no sabemos realmente qué paciente va a progresar hasta allá. Por eso es que todos los pacientes se benefician de las mismas intervenciones. Esta diapositiva muestra lo que ya les he venido hablando. CIRS lo pueden provocar muchas condiciones, el trauma, las quemaduras, las pancreatitis, los virus, los hongos, parásitos. Se me olvidó, en la malaria siempre se le da la procalcitonina, por eso no sirve la procalcitonina en malaria, siempre va a estar elevada. De la fisiopatología quizás es de lo que más se ha avanzado en el conocimiento de la sepsis, pero eso es otra conferencia muy larga, pero se las voy a tratar de resumir acá. Es muy compleja la diapositiva, pero lo bonito es lo siguiente, que le permite a uno explicar una respuesta inflamatoria o una disfunción de órgano no discriminada por si nos está infectando un germen gram negativo, un gram positivo, un virus, un hongo, sino que hay una vía común, ¿cierto? Y la vía común son esto que llaman PAMs. Los PAMs son patrones moleculares comunes que comparten gram positivos, gram negativos, virus, bacterias. Entonces, los patrones moleculares comunes producen la elevación de estas sustancias, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquino 1, estas son proteínas del shock caliente, ¿sí? Y toda esta elevación de estas sustancias estimulan al sistema inmune, estos son los Toll-like receptor, los linfocitos, y en últimas toda esta cascada inflamatoria lleva a la disfunción de órgano. Entonces ya no aplica eso de cómo explicar la sepsis por un estafilococo aureus o la sepsis por una E. coli. Esto nos permite como unificar pues todas las teorías que se tienen al respecto. ¿Y qué explica un CIRS de origen no bacteriológico? ¿Sí? Ahí están estas otras moléculas, se llaman patrones moleculares de daño, ¿sí? Entonces, cuando hay un daño endotelial, se expresa el factor tisular. Y daño endotelial, para exponer factor tisular, lo pueden producir las condiciones que ya les hablé, el politrauma, las quemaduras, la pancreatitis. Y esas proteínas de daño común también activan toda la cascada inmune e inflamatoria. Entonces, ¿qué tan grave es el problema de sepsis en nuestro medio y por qué empezamos hace unos años a hablar de esto? Esta es la gráfica de mortalidad materna desde el año 2004 hasta el 2015
En ese periodo, pues en Antioquia, estos son datos de Antioquia, llevamos 506 muertes maternas. A lo largo del tiempo, pues la hemorragia, yo pienso que la doctora Gladys les habrá mostrado esta diapositiva, es la primera causa de mortalidad materna. Sin embargo, en los últimos años, si uno hiciera esa discriminación por quinquenios, pues no es la primera causa. Acá lo importante es que tradicionalmente hemos definido o hemos diferenciado la sepsis obstétrica y la sepsis no obstétrica. La sepsis obstétrica son aquellas muertes maternas, ¿sí?, explicadas por problemas como coriamnionitis, endometritis, básicamente, ¿sí? Los abortos sépticos entran en otra categoría, ¿sí?, como complicaciones del aborto. Y habrá algunos, obviamente, que deberían ser incluidos en sepsis obstétrica. En sepsis no obstétrica se incluyen las muertes maternas por neumonía, por infecciones urinarias, por meningitis y cualquier otro origen que no es propiamente el embarazo. Si sumáramos estos dos numeritos, llegaremos a la conclusión que la sepsis es la cuarta causa de muerte materna en nuestro departamento. Hasta hace 2 o 3 años era la tercera causa de muerte materna, pero empezó a ser desplazada por una categoría que se llama complicaciones no obstétricas. Y eso básicamente, ¿qué quiere decir? Que muchas mujeres se embarazan muy enfermas, ¿listo? Y eso está aportando mucho a la mortalidad materna en el departamento. Entonces, en conclusión, la sepsis en el embarazo es la cuarta causa de muerte materna en Antioquia. Y estos son datos de morbilidad materna extrema de Antioquia del año 2015. ¿Qué es la morbilidad materna extrema? La definición más sencilla, son pacientes que casi se mueren, ¿sí?, pero no lo hicieron por una de 2 razones. O fueron muy bien atendidas o contaron con suerte, ¿sí? Esa es la morbilidad materna extrema. Entonces, en morbilidad materna extrema, miren que está la sepsis de origen obstétrico, sepsis de origen no obstétrico, y por un interés especial del Instituto Nacional de Salud se separa la sepsis de origen pulmonar. Observen que si sumáramos esto sería la tercera causa de morbilidad materna extrema en el departamento de Antioquia, los casos de sepsis. ¿Y cuáles son las principales causas de sepsis en las muertes maternas en Antioquia? Pues de lejos es la neumonía la primera causa de muerte materna por sepsis, seguida de las infecciones de tracto urinario, meningitis, ¿sí?, y otros menos frecuentes. La malaria, hace por ahí 3 o 4 años no tenemos muertes maternas por malaria en el departamento. Esta diapositiva pues parece muy fea, bueno, y sí es fea, pero se las voy a explicar para que le cojan cariño. Entonces, había una diapositiva que yo siempre mostraba, pero ya no la decidí mostrar porque me parece vieja, y era que tradicionalmente en Antioquia se morían de 1 a 2 señoras al año por neumonía, hasta que llegó la pandemia H1N1 en el año 2009, y ese año hubo alrededor de 14 muertes maternas por neumonía, y ese virus circuló, y en los 3 años siguientes hubo en promedio 8, 7 muertes maternas al año por neumonía, y después se empezó a vacunar extensivamente contra la influenza, y hoy hace parte pues de la vacunación obligatoria de todas las gestantes, y no estoy seguro, pero creo que el año pasado no hubo muertes por neumonía. Pero entonces, lo bonito de esta diapositiva que es, y refuerza pues la necesidad de seguir vacunando a todas las gestantes de manera universal contra la influenza. Y es que desde hace muchos años en Colombia, sí, estos son los meses del año, enero, febrero, marzo hasta diciembre, junio. Desde hace muchos años en Colombia se sabía que la mortalidad materna por complicaciones respiratorias se incrementaba a partir del segundo semestre del año. Si bien nosotros no tenemos estaciones, sí tenemos una circulación estacional del virus de la influenza. Entonces, por eso siempre en los segundos semestres del año hay que alertar, ¿sí?, en la necesidad de ser muy cautos con la paciente gestante que consulta con síntomas respiratorios.
Entonces hay algunas particularidades de la sepsis en el embarazo. Es una balanza, es un equilibrio entre condiciones que ponen en ventaja a la embarazada frente a la sepsis y unas condiciones que la colocan en desventaja. Condiciones de desventaja, la fisiología materna es muy alterada, ¿sí? Yo siempre le digo a algunos estudiantes que cuando uno quiere saber mucho de fisiología del embarazo, lo más parecido que he encontrado es saber mucho de fisiología del ejercicio, ¿sí? Y por eso es que el embarazo es una prueba de esfuerzo, es muy parecida a la fisiología del ejercicio a la fisiología del embarazo. Otro, hay que saber interpretar ciertos valores de laboratorio, que se los voy a mostrar a continuación. El solo hecho de que haya un feto adentro, ¿sí? incrementa las demandas metabólicas y de oxigenación de la mamá y obviamente la coloca en una desventaja cuando se sobreagrega un insulto séptico. Y hay ciertas enfermedades propias de la gestación, como la preeclampsia, ¿sí? o la diabetes gestacional, que pueden empeorar el curso de una paciente embarazada con sepsis. Estos son algunos aspectos de cambios fisiológicos cardiovasculares del embarazo. Pues ya les dijeron ahora cómo aumenta la circulación uteroplacentaria a lo largo del embarazo, hasta 1200 mililitros minuto en un trabajo de parto. Pero ¿qué les quiero mostrar acá? Dos cosas. En las extremidades aumenta la circulación y eso es normal. Y aumenta más hacia las manos que a los pies. ¿Eso en qué se traduce? La señora que le hizo en el control prenatal, mantengo las manos calientes, se me hinchan, ¿sí? Es un cambio fisiológico, aumentan más la circulación hacia las manos que los pies. ¿Y eso por qué se los digo? Porque si una paciente está con sepsis y usted le tocan las manos frías, ¿sí? Esa paciente está hipoperfundida hasta que se demuestre lo contrario. Entonces es la aplicación de conocer a profundidad los cambios fisiológicos del embarazo. Lo mismo la piel, ¿sí? La piel por aumento de la circulación de las embarazadas es caliente, húmeda y las pacientes bien con congestión nasal, la gran mayoría, pero es puro cambio fisiológico del embarazo. Entonces, en conclusión, piel fría o manos frías en una paciente con criterios de sepsis, esa paciente está hipoperfundida hasta que se demuestre lo contrario. Y aparecen otros cambios fisiológicos demasiado importantes, y está la disminución de la resistencia vascular sistémica que tiene que ocurrir en todas las embarazadas. Eso se traduce en que las embarazadas en algún momento, empezando el segundo trimestre, van a experimentar una disminución de la presión arterial media. Entonces, si justo en el segundo trimestre, empezando el segundo trimestre, aparece un insulto séptico, ¿sí? Es muy difícil discriminar si esa hipotensión es por sepsis o es un cambio fisiológico del embarazo. Pero la importancia de eso está en que esa señora está hipotensa por el cambio fisiológico del embarazo, si está en más riesgo o puede progresar más rápido a un choque séptico. Y eso básicamente nos lleva a ser más agresivos con los líquidos, a definir de una forma más rápida si la paciente necesita soporte vasopresor. Y hay que recordar siempre que el decúbito lateral, sí, puede ser izquierdo o puede ser derecho, aumenta el gasto cardíaco y la perfusión materno-fetal en un 20%. Entonces, a este respecto, paciente embarazada maluca, hay que colocarla en decúbito lateral, ¿sí? Tenga lo que tenga. Y aparece este otro cambio fisiológico que es muy importante, un cambio fisiopatológico en una gestante con sepsis, y es de los errores que se cometen, ¿sí? Muchas veces la paciente gestante con sepsis, y más que todo si es sepsis de origen urinario, consultas por dolor hipogástrico y actividad uterina, ¿sí? Y la gran mayoría se interpreta inicialmente que esa actividad uterina es una amenaza de parto prematuro, ¿sí? Empiezan manejo con tocolíticos, ¿sí? Maduración pulmonar, y lo que hay que tener presente, y enseguida se los voy a corroborar, es que la presencia de contracciones uterinas o de aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal en el contexto de una mamá que tenga criterios de sepsis se tiene que interpretar como una hipoperfusión de la unidad fetoplacentaria. ¿Y eso por qué es importante decirlo? Porque todos los esfuerzos, ¿sí?, se tienen que encaminar hacia reanimar a la mamá. ¿Listo?
y no a buscar tratamiento tocolítico o incluso hacer cesáreas de emergencias por supuestos sufrimientos fetales, que en realidad son la manifestación de una hipoperfusión fetoplacentaria. Este es otro cambio fisiológico. Ninguna embarazada debe tener creatinina mayor de 0.8, ¿sí? Obviamente, si está en primer y segundo trimestre, debería tener menos valor de creatinina, pero en términos generales, ninguna debe tener mayor de 0.8. ¿Por qué? Porque en el embarazo aumenta el flujo sanguíneo renal, entonces tiene que aumentar la depuración de creatinina y por eso esa creatinina debe ser menor a lo convencional. Entonces, mayor de 0.8, ya estamos autorizados a decir que tiene una disfunción renal. Y aparece los niveles de fibrinógeno, que es otro cambio fisiológico, y creo que lo vieron ahora. El fibrinógeno aumenta en todas las embarazadas, y hay unas condiciones en las que aumenta más el fibrinógeno. Cuando un fibrinógeno en una embarazada es menor de 400, tenemos que sospechar que hay consumo de factores de coagulación en alguna parte, pues estamos frente a una CID inicial. Y de pronto es el cambio más determinante y por el cual yo creo que fallecen la mayoría de las pacientes con sepsis y son por fallas respiratorias. Entonces resulta que hay un cambio fisiológico y es la disminución de la reserva, ¿sí?, en las embarazadas, que puede disminuir hasta un 30-40%. ¿Qué es eso de la reserva? Pues explicándolo coloquialmente. Si todos acá nos tapamos la nariz, sí, pues si hay alguna pues que está en embarazo no aplica, pero los que no estemos en embarazo, si nos tapamos la nariz, en teoría aguantamos de 5 a 7 minutos en apnea. ¿Listo? Yo sé que al minuto ya estamos en colapso, pero todavía tenemos 6 minutos de aguante. Y eso es debido al volumen de reserva. En la embarazada, como disminuye hasta un 40%, la reserva nomás le dura 3 minutos, ¿sí? Por eso es que hay que ser muy agresivos en el manejo oxigenatorio de las pacientes embarazadas con sepsis. Y en este otro concepto que puede ser muy ladrilludo, pero en realidad es muy revelador, digo yo, y tiene que ver con lo que es la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno, ¿sí? Nuestro organismo, ¿sí?, tiene capacidad de entregar de 640 a 1200 mililitros de oxígeno por minuto. Es lo que tenemos cualquiera de nosotros acá sentados si no tenemos una enfermedad pues restrictiva. Eso es lo que tiene de capacidad el organismo de entregar, ¿sí? Y nosotros aquí sentados, ¿sí?, somos capaces de consumir alrededor de 180 mililitros de oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro organismo es capaz, tiene la capacidad de entregar hasta 10 veces el oxígeno que nosotros necesitamos. Y eso es importante porque si no tuviéramos esta capacidad, pues no pudiéramos hacer ejercicio ni someternos a otros factores de estrés. Entonces, ¿qué pasa en la embarazada? La embarazada al término tercer trimestre, acostada en su cama, ¿sí?, consume ella solita ahí 331 mililitros de oxígeno. Embarazada, acostada, sin hacer nada, está descansando. ¿Y qué pasa del consumo de oxígeno durante el trabajo de parto? Y estoy hablando de trabajo de parto normal, ¿sí? La paciente no tiene nada, está aliviada. El consumo de oxígeno es hasta de 1167 mililitros de oxígeno por minuto. Observen que este valor es muy parecido a este valor máximo que tiene la capacidad del organismo de entregar. Entonces, ¿para qué les digo esto? Imagínense una paciente de término en trabajo de parto con sepsis. ¿Listo? Entra en una deuda de oxígeno impresionante y por eso es que tenemos que ser muy cautos con estas pacientes. Y si fuera eso tiene fiebre, como yo les vengo diciendo, ese consumo va a aumentar más. Ese es un mensaje pues como para estimar más a nuestras mujeres y a las embarazaditas, ¿cierto? Y esta diapositiva es muy gráfica, pero simplemente es para mostrar lo siguiente, ¿sí? Esta es como la distribución del 12%. La unidad fetoplacentaria consume un 12% del gasto cardíaco. El mismo porcentaje que se va de gasto cardíaco para los pulmones, el corazón,
y el mismo porcentaje que se va para el cerebro. De una paciente con sepsis, sí, obviamente no se privilegia este gasto cardíaco acá y todo se distribuye para corazón, pulmón y cerebro. Por eso, es una paciente con sepsis, sí, puede manifestar aparición de contracciones uterinas o desaceleraciones cardíacas, porque la unidad fetoplacentaria no es vital para la mujer en embarazo. Entonces, todos estos cambios fisiológicos ocurren para suplir las demandas metabólicas de la mamá y el bebé, para favorecer la adaptación y para favorecer el crecimiento fetal. Para todo esto es que la mujer hace todos estos cambios en el embarazo. Y eso que solamente les expliqué como lo más relevante pues para el tema, pero son muchos los cambios que habría que explicar. Algunos aspectos como ya específicos de la neumonía en el embarazo, ¿qué hay que decir? Pues no es más frecuente la neumonía en el embarazo que por fuera de él, pero cuando en embarazada la neumonía sí de pronto es más grave que en el resto de la población. Y en la embarazada no aplican estos score que existen para definir si doy o no tratamiento hospitalario. Casi a todas las pacientes con neumonía de embarazo hay que hospitalizarlas. En cuanto a endometritis postparto, pues definitivamente la cesárea es el principal factor de riesgo. Menos de un 3% de los partos vaginales se van a infectar. Y miren que hasta un 15% de cesáreas selectivas se pueden infectar. Y eso es importante decirlo por el alto índice de cesáreas que hay en el país, digo yo. Sí, pues Antioquia, digamos que tiene un número ahí como discreto, entre comillas, que es de un 32%. Y digo discreto porque Bogotá ya tiene 50% de partos por cesárea, y San Andrés Islas tiene 95%, Barranquilla 80%. Entonces, para que tengan eso en cuenta. La infección urinaria, y por eso es que es importante tamizar para bacteriurias asintomáticas en el embarazo, y es porque la mujer en embarazo, por estos cambios fisiológicos, estos tres, puede ser más proclive a colonizarse y a infectarse. Al aumentar el flujo sanguíneo renal, pues obviamente se disminuye la concentración de la médula renal, ¿sí? O sea, deja de ser menos ácida, y además por acción de la progesterona hay relajación del músculo liso ureteral y vesicoureteral que favorece como el crecimiento bacteriano en unas condiciones de reposo, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a entrarnos un poco en el enfoque terapéutico. Y aparece esto de la reanimación guiada por metas, que ya ustedes están muy familiarizados con esto, ¿sí? Toda paciente con sospecha de sepsis, sí, hay que pedirles toda esta valoración completa de laboratorio, ¿sí? Entonces, de las cosas que hay que ir aprendiendo y hemos aprendido, todos hemos aprendido, es que estas pacientes definitivamente tienen que ser remitidas a unos niveles de mayor complejidad, ¿sí? Recuérdense que les dije al principio, basta un solo criterio de todos esos que les enumeré, más la sospecha o certeza para decir que una paciente tiene sepsis. Y entre otras cosas, porque hay que remitirla para poder hacer la valoración completa del laboratorio, ¿sí? Hay que tomar los cultivos, hay que solicitar pues el ácido láctico, evaluar adecuadamente el estado oxigenatorio, las imágenes diagnósticas, vamos a pedir rayos X de tórax, obviamente cuando sospechemos un foco respiratorio o cuando la señora llega hiperventilando o hay algo que no nos gusta, hay que pedir rayos X de tórax. Siempre hay que hablar de las disfunciones de órganos, hay que pedir un perfil hepático, renal, perfil de coagulación y no olvidarnos de la importancia de la monitorización fetal, que ya les expliqué cómo nos sirve de herramienta para saber si esa unidad está hipoperfundida. Hoy en día, desafortunadamente, no hay forma de dar una recomendación de cuál prueba de bienestar fetal es mejor en una paciente con sepsis y con qué periodicidad. De forma intuitiva lo hacemos diario hasta que la paciente se recupere. Entonces, esto de la reanimación guiada por metas, pues aparece publicado en el New England Journal of Medicine en el año 2001. El doctor Rivers
y ya este doctor pues ya por esto pues pasó a la historia de la medicina. Y el doctor Rivers dijo, así en en las siguientes 6 horas de que yo tengo un paciente con sepsis, garantizo todas estas mediciones, pues puedo mejorar la mortalidad de ese paciente. Problemas de la publicación de Rivers en lo que a nosotros respecta, es que obviamente excluye embarazadas, todos los estudios, la mayoría de los estudios buenos por problemas éticos excluyen a la población embarazada. Pero esto es tan determinante y esto lo hemos podido revalidar en la práctica que no hay por qué dudar hoy en día que esto no se debe aplicar a la población gestante. Y en los últimos años, se los compartí en la literatura, aparecen esas guías del Reino Unido, que básicamente es aplicar esta reanimación guiada por metas a la población gestante. Entonces, Rivers dijo que había que garantizar una presión venosa central de 8 a 12, pero repito, aquí digo, no hay que colocarles catéter central a todas las embarazadas. Una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio, sin embargo, para la embarazada, por lo menos de 60 milímetros de mercurio. El gasto urinario sí sigue igual, garantizar un gasto urinario de 0.5 mililitro kilo hora, pero la saturación venosa central es de los puntos más controversiales de Rivers, mayor del 70%, pero no hay que medirlo siempre, tiene sus indicaciones, pero esto obviamente lo dejo así porque es la publicación original. Todo esto de Rivers ha sido cuestionado, controvertido, pero digamos que se mantiene en el tiempo. Y de las cosas fuertes que se mantienen en el tiempo y lo que no se nos debe olvidar es iniciar siempre antibióticos en la primera hora de identificado el cuadro, y es quizás la intervención más importante y que mejora sobrevida de todo esto que vamos a hablar. Y obviamente esto de controlar el foco en las primeras 6 horas. Sin embargo, en el consenso del año 2013, como esto de controlar foco en las primeras 6 horas era tan difícil de cumplir, sí, asumieron que por lo menos 12 horas de identificado el foco ser drenado. Obviamente, entre más rápido uno evacúe el foco infeccioso, pues va a ser mucho mejor para el paciente. Entonces, la ventaja por Rivers pasó a la historia por lo siguiente. Hasta antes de la publicación de este doctor, la mortalidad general, o sea, no estoy hablando de mortalidad materna, sino la mortalidad general por sepsis pudiera ser cercana al 50 al 60%, hicieran lo que hicieran, ¿sí? Pero Rivers demostró que haciendo lo que él propuso, la mortalidad podía disminuir un 16%. Y eso es un cambio dramático cuando todas las otras intervenciones no habían mostrado pues eficacia. Entonces, en el embarazo, sí, la reanimación guiada por metas hay que saberlo interpretar de acuerdo a las necesidades de la paciente y al momento del embarazo por el cual está atravesando. No será lo mismo, sí, y ya creo que se los expliqué, tener unas metas de presión arterial media en el primer trimestre que en el tercer trimestre y que en el segundo trimestre. Entonces hay que jugar con el conocimiento de esos cambios fisiológicos para saber y conocer cuál va a ser mi meta al respecto. Entonces hay unos principios generales y son estos, y esto no se les olvide: identificar el síndrome, iniciar antibióticos e iniciar hidratación. 3 cosas fundamentales: identificar el síndrome, iniciar antibióticos e iniciar hidratación. Podemos estar en Villa del Fuerte o en la UCI más sofisticada de Colombia, pero siempre el concepto va a ser el mismo, ¿sí? Siempre identificamos, siempre iniciamos antibióticos y siempre vamos a iniciar hidratación. Entonces, ¿cómo identificar y cuándo actuar una paciente con sepsis? Y esa pregunta, bueno, ya la vieron, la voy a tratar en el caso clínico con unas herramientas que han salido en los últimos años muy prácticas. Pero entonces, en las primeras 3 horas de haber identificado la sepsis, tengo que garantizar estas acciones. Tengo que garantizar la medición de los niveles de lactato, y enseguida les voy a decir por qué.
obtener los cultivos antes de administrar los antibióticos, idealmente en los primeros 45 minutos, administrar antibióticos de amplio espectro y administrar por lo menos un bolo de líquidos de cristaloides de 30 mililitros por kilo, ¿sí? Si hay hipotensión o si el lactato inicial fue mayor de 4, ¿sí? Entonces siempre hay que iniciar líquidos. Cuando no hay hipotensión o el lactato es menor de 4, pues no necesitaría un bolo de líquidos, sino garantizar un mantenimiento de 1 o 2 mililitros por kilo hora de fluidos cristaloides hasta que la paciente esté mucho mejor. Obviamente, cuando persiste la hipotensión, y creo que a continuación lo digo, pero cuando sé que la hipotensión es refractaria a los fluidos, cuando he colocado por lo menos 3 bolos de cristaloides de por lo menos 20 mililitros por kilo cada uno. Es decir, si una paciente pesa 70 kilos en embarazos y está hipotensa, le vamos a colocar un primer bolo de alrededor de 1400, 1500 de cristaloides. No mejoró la presión, le colocamos otro segundo bolo, y si no mejora, otro tercer bolo, y si no mejoró, ahí sí estamos autorizados a iniciar soporte vasopresor. Listo. Y en las primeras 6 horas, si el lactato inicial fue mayor de 4, ¿sí? En la hora 6 de reanimación debo medir nuevamente el lactato. La depuración del lactato, es decir, la disminución de ese lactato en las primeras 6 horas, se asocia a una mejoría en la sobrevida de las pacientes y indica que estamos haciendo las cosas bien. Entonces hay unas metas terapéuticas, y esto sí es más ajustado al embarazo. La presión arterial media mayor de 60 milímetros de mercurio, el gasto urinario continúa igual. Obtener una presión arterial de oxígeno mayor de 60 milímetros de mercurio. Como obviamente no tenemos forma de medir rutinariamente la presión arterial de oxígeno, uno aquí hace uso de las enseñanzas de la fisiología. Una presión arterial de oxígeno mayor de 60, ¿sí? Se correlaciona con una saturación periférica mayor de 90. ¿Listo? Pero aquí viene lo siguiente, en el embarazo, no se les olvide, la meta de oxigenación es por encima del 95%. ¿Listo? No es como los viejitos que uno se aguanta entre 88 y 92, sino toda embarazada debe saturar por encima del 95%. Y obviamente esto es muy importante, clínicamente uno cómo sabe que la paciente está mejorando la hipoperfusión, porque habla ya con tranquilidad y uno se puede comunicar con ella de una forma fluida y ya ha dejado expresiones como no me deje morir o me voy a morir, ¿cierto? Y ese yo me va a morir, esa señora tiene hipoperfusión cerebral. Si no me ponga a pelear con esa señora, antes póngase las pilas e iniciar la reanimación ya por metas. El otro objetivo terapéutico es normalizar la oxigenación y perfusión tisular, y eso se logra oxigenando a la paciente y mejorando la terapia con fluidos. Y estos dos aspectos ya hice referencia. Acá está lo de la expansión de volumen, ¿sí? Entonces, si no hay mejoría en la presión arterial con esos bolos de líquidos, entonces, ¿qué vasopresor vamos a iniciar? Entonces voy a empezar por este último, que es el de moda, ¿cierto? Y es el que dice que este es el que aumenta la sobrevida. Y es verdad, pues los estudios demuestran que es el mejor soporte vasopresor. Pero ¿qué pasa? Que esos estudios fueron hechos, creo que el que menos años tenía 50 años, ¿sí? Y muchos tenían enfermedades cardíacas de base o problemas de enfermedad isquémica. Entonces, en ese grupo de pacientes, obviamente, si presentaban choque y les daban dopamina, sí, obviamente la dopamina puede incrementar la frecuencia cardíaca. Ese grupo de pacientes con la dopamina experimentó más arritmias letales. ¿Listo? Por eso, de ahí viene porque la norepinefrina es el vasopresor de elección. ¿Qué pasa en la vida real con la gestante? Pues la gestante, la gran mayoría, ¿sí? No tiene esos antecedentes cardíacos, ¿sí? Se presupone que son mujeres sanas y es el vasopresor con que más experiencia se tiene y ha habido buenos resultados.
Lo otro es la facilidad de uso. Se puede usar por vía periférica, obviamente una vía gruesita. Con la norepinefrina, aunque ya algunos la usan por vía periférica, no es lo ideal. Lo ideal la norepinefrina siempre es usarla por una vía central, pero entonces utilicen con lo que más familiarizados estén, pero la intervención mía es como en despenalizar la dopamina, porque se puede usar. Entonces, obviamente si una paciente tiene 150 de pulso, pues no le vamos a colocar dopamina. 10 minutos. 5. Bueno. Listo, no, yo creo que vamos bien. Lo que yo les decía ahora, la paciente con fiebre, ¿sí? La hipertermia. Entonces, obviamente, el riesgo de encefalopatía fetal, ¿sí? Se incrementa cuando la mamá tiene fiebre o acidosis, ¿listo? Y estos estudios que fue un metaanálisis demuestra pues que incrementa el riesgo de encefalopatía fetal cuando hay fiebre asociada. Posiblemente, y este sea el boom, pues se me olvida decirlo ahora, ¿cierto? En las pacientes que sospechamos dengue, chikungunya y zika, ¿sí? Por eso es que estas pacientes, y pues a todas, control de la temperatura hace parte, ¿sí? De los pilares de manejo. ¿Sí? Y ya les expliqué, la embarazada en trabajo de parto con fiebre, todos los riesgos que tiene, ¿cierto? Entonces, opciones de antibióticos. Una de las metas es empezar antibióticos de amplio espectro. Entonces, cuando sospechamos que la sepsis es de un foco obstétrico, un aborto séptico, una endometritis o una coriamnionitis, pues de lejos sigue siendo la clindamicina más gentamicina el biconjugado de elección. ¿Listo? De lejos sobre la ampicilina sulbactam, ¿sí? Muchas veces, y desafortunadamente lo veo así en la práctica, de pacientes que nos vienen de fuera, cambian la gentamicina a ceftriaxona, como creyendo si la gentamicina fuera peor que la ceftriaxona, y lo que estamos haciendo, colocando esa ceftriaxona y usando esa cefalosporina de tercera generación, es creando cepas resistentes. Y no lo va a tocar ahora, pero hay una epidemia de Klebsiella neumonía resistente a los carbapenem. Con decirles algo, el 30% de las Klebsiellas que estamos aislando en Medellín son resistentes a carbapenem. ¿Y eso a qué se debe? Sí, a que estamos haciendo un uso indiscriminado de las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. De la ceftriaxona, dejémosla quieta. Y este es un triconjugado que es clásico, se puede usar cuando no tenemos con qué más, penicilina cristalina, más metronidazol, más gentamicina. Y ojo que estoy hablando de la paciente con sepsis, ¿listo? Foco urinario. Aquí en foco urinario no es la señora que lleva el urocultivo al control prenatal y tiene una bacteriuria asintomática y dice tengo disuria. Esa se beneficia de un antibiótico convencional, que ahora lo vamos a ver. Pero cuando hay sepsis, es decir, esa misma señora tiene urocultivo positivo, síntomas urinarios y tiene uno de los marcadores de respuesta inflamatoria, pues tengo que elegir un antibiótico de amplio espectro. Entonces ha evolucionado tanto el asunto que hace 4 años yo ponía la ampicilina sulbactam de primero. ¿Qué pasa hoy en día en Medellín y el área metropolitana? Y no hay por qué creer que sea muy distinto en el resto de Antioquia. La resistencia al E. coli a la ampicilina sulbactam es del 50% o un poco más. ¿Listo? Y la pipiracilina tazobactam pues tiene un mejor perfil de seguridad. Y lo de la ceftriaxona, que ustedes lo leen pues en muchas guías y lo coloco en rojo, pero en realidad lo coloco es para desestimular su uso en infecciones urinarias o en sepsis urinarias. Casi que cuando se va a usar ceftriaxona es porque haya un protocolo institucional de uso racional de estas cefalosporinas. Cuando sospechamos un foco respiratorio, es decir, neumonía, obviamente vamos a utilizar ampicilina sulbactam, pero a esta dosis 3 gramos cada 6 horas. No es 1.5 gramos cada 8 horas, ni 3 gramos cada 12 horas, sino cada 6 horas. Más claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas. Como estos antibióticos macrólidos, sí, su disponibilidad en pulmón es buena, ya sea por vía venosa u oral,
¿sí? Pues la claritromicina venosa es muy dolorosa, se puede dar vía oral. Y si uno fuera más finito, pues tiene mejor perfil de seguridad la acitromicina, ¿listo? Pero no hay problema en dar la claritromicina. Colocamos la ceftriaxona porque en muchas guías aparece como un antibiótico de uso en neumonías, y esto siempre hay que tenerlo en cuenta, aunque ya les decía, pues los casos de influenza en embarazo, por lo menos en la práctica he visto que han disminuido crucialmente, pero siempre considerar la posibilidad de que una neumonía bacteriana tuvo un origen en una neumonía viral. ¿Listo? Y cuando eso fue así, yo lo sospecho, tengo que empezar oseltamivir. Este fue un estudio que salió muy bonito, ¿sí? Que permitía explorar si había que ser tan rigurosos con la reanimación guiada por metas o si se podían tratar a las señoras de la forma tradicional en que se hacía, ¿sí? Entonces este estudio demostró, ¿sí?, que las acciones más importantes es lo que ya les había dicho anteriormente, empezar antibióticos y los fluidos. En cuanto a la meta de la presión arterial, sí, esto fue otro estudio también muy bonito, ¿sí? La conclusión es, no hay beneficio en subir mucho la presión arterial, ¿sí?, en las pacientes sépticas. Acá sí yo soy coloquial, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. El mejor marcador para saber cuál era el objetivo de la presión arterial media es aquel que le permita a la paciente hablar de una forma adecuada, es decir, garantizar perfusión cerebral. Y esta diapositiva, que esta sí es viejita, pero esta la voy a seguir presentando siempre, por lo siguiente. Esta salió publicada en una revista británica hace ya como 7 años y se llama así, Estrategias para reducir la mortalidad por sepsis bacteriana en países pobres. Entonces, ¿qué es lo importante? Acá es un manejo de un paciente séptico en una vereda, ¿listo? Así se los traduzco y es real. El artículo dice en veredas. Un primer nivel, un segundo nivel o un tercer nivel de atención. Entonces, hay una estrategia común, estemos donde estemos, y es identificación temprana del síndrome. O sea, no se nos puede faltar. Iniciar antibióticos temprano. Incluso este artículo dice que si lo único que tiene es PEMBK oral, empiece PEMBK oral. Si tiene amoxicilina, empieza amoxicilina, pero empiece antibiótico de forma temprana. Y miren que para el contexto rural disperso es importante empezar la terapia con fluidos, así sea la vía oral. Obviamente, a medida que tenemos más recursos, pues estas acciones se van volviendo más tecnificadas, pero el principio sigue siendo el mismo. Entonces, en Antioquia los principales errores que se cometieron en las pacientes que fallecieron por sepsis, que vale la pena decir, sí, todas las pacientes que murieron por sepsis, todas fueron evitables esas muertes, todas, sí. Esperamos publicar este artículo pronto, pero en ninguna de esas pacientes se hizo lo mínimo que había que hacer, ¿sí? Hubo hasta una demora de 24 horas en empezar antibióticos. Entonces, los errores más grandes fueron los siguientes. Es subvalorar el cuadro clínico, es decir, no creer que estamos frente a una sepsis cuando la señora está diciendo tengo sepsis. Lo de la reconsulta, ¿sí? En las pacientes que fallecieron por neumonías, ¿sí?, el promedio de consultas al médico fue de 7 veces, hasta antes que la dejaran hospitalizadas. Por eso ya a los estudiantes les enseño, pues si no solamente para sepsis, si van a una paciente le consulta 2 veces por los mismos síntomas, déjela hospitalizada. Sí, esa señora tiene algo que vale la pena explorar. Síndrome de la dipirona y el salbutamol. Creemos que la urgencia es bajar la temperatura, ponemos 2 gramos de dipirona, señora, váyase para la casa, y como la dipirona tiene un efecto interesante en la médula ósea, ¿sí?, mejora transitoriamente el sistema inmune por 8 o 12 horas, crea una sensación de bienestar, pero obviamente a las 12 horas recae de una forma dramática. Y obviamente la demora en el inicio de antibióticos. Entonces, en resumidas cuentas, es el mismo caso esta señora, ¿sí?, que llegó pues con dolor lumbar, 25 semanas, ¿sí?, tenía estos signos vitales,
y solamente le pidieron ecografía, cervicometría, hemograma y PCR y citoquímico y orina. Entonces, ¿cuál hubiera sido su conducta? Le resumo, a esta señora le empezaron cefazolina, ¿sí? Y a las 6 horas estaba en un choque séptico. ¿Cómo vamos de tiempo, Lili? Bueno, ya. Pero no, eso lo toco enseguida. Esta es una página de acceso libre, ¿sí? grupogermen.org, que es un grupo para el estudio de la resistencia antibiótica en Medellín. A esta iniciativa se suman todos los laboratorios de la ciudad y de los hospitales importantes de Medellín y la área metropolitana, donde están aportando información de cómo es la sensibilidad a los antibióticos. Simplemente para dejarlos, nosotros lo tratamos más bien ahora, no me adelanto. Listo, muchas gracias.